Vamos a ir terminando el libro de Josué el día de hoy y quiero hablar acerca de, lo estoy llamando hasta el final. ¿Pueden decirlo conmigo todos juntos? Hasta el final. Y sabe que hay muchas personas que experimentan victorias incompletas. Y yo quiero que todos nosotros experimentemos victorias, ¿alguien sabe? Completas, en el nombre de Jesús. Y que realmente nuestras vidas sean vidas de experimentar la vida o la victoria de Jesús hasta el final. Ahora, victorias momentarias completas, sí, pero también victoria de toda la vida hasta el final, que vamos a la casa celestial con el Señor. Y ese es mi enfoque principal el día de hoy. Vamos a brincar un poco, pero vamos a comenzar en Josué capítulo 10. Y lo que vamos a ver aquí es como una combinación de cosas que ocurrieron en diferentes lugares. Y comenzando en Josué capítulo 10, dice esto: Adonisedec, rey de Jerusalén, para que sepan, Jerusalén era una ciudad que ya existía antes de Israel entrar ahí. Entonces este rey no es un rey de Israel, es un rey en Canaán que estaba en Jerusalén. Dice: oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oam, rey de Hebrón; a Piream, rey de Armut; a Afía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Ahora, quiero que sepan de una vez que pasó una equivocación con Israel, donde ellos fueron decepcionados por los gabaonitas, y como resultado de eso hicieron un acuerdo con ellos de proteger sus vidas. Lo que pasó es que los gabaonitas habían visto que Israel estaba destruyendo a todos y tenían mucho miedo de Israel. Así que ellos vinieron actuando como si fueran un país muy lejano, queriendo tener relaciones buenas con Israel. Y llegaron, e Israel dijo que sí, sin darse cuenta que no eran de lejos, sino eran de la tierra de Canaán, de la cual Dios había dicho a Josué a matarles a todos. Así que ellos hicieron este acuerdo con Gabaón, los gabaonitas, y a causa de eso ahora ellos estaban sirviendo a Israel, pero podían pedir la ayuda de Israel para su protección, como ya tenían este acuerdo. Quiero que sepan de una vez que aquí lo que va a pasar es que Israel va a ganar la victoria, ¿ok? Y quiero decirte también que si tú mires la película Titanic, que ese barco se hunde al final, ¿ok? Estoy diciendo el final de la historia primero. Yo sé algunas personas que prefieren el final al comienzo, les da mucha confianza para esa historia. Pero lo que hay que entender, y esto es muy interesante,
que aún en tus fallas, porque aquí Israel falló en establecer una relación con los gabaonitas que no tenía que tener. Aún en tus fallas y equivocaciones, Dios puede convertirles después en victorias en tu vida. Y eso es lo que Él hace aquí. Entonces, y comenzando en versículo 7, está en tu boletín también y en la pantalla. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo. Alguien dilo conmigo. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la ¿qué? La victoria. ¿Sabe qué? Yo no voy a tomar mucho tiempo en este versículo, pero me hace pensar, ¿cuántas victorias nosotros no hemos experimentado solo por tener miedo y nunca entramos en la batalla? Simplemente decimos, pues mejor no. Y si tú puedes dejarle a Dios vencer tu miedo, entrarías en victorias grandes en tu vida. Él dice, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Ahora acuérdate que Dios ahora ha dado la promesa a Josué que ellos van a ganar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Dice, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos. Esto es muy interesante. O sea, era el mismo Señor que causó una confusión entre los enemigos de Israel. Y esa palabra pánico en el hebreo se trata de movimiento ruidoso, o sea, mucho ruido en movimiento, de confundir, de consumir, de aplastar, de destruir, de todo eso. Entonces tenemos este sentir de Dios moviendo en el campamento de los amorreos, confundiendo por completo el enemigo. Ellos no tienen la menor idea qué está pasando en ese momento. ¿Y cuántos creen que Dios hace igual con nuestros enemigos? Y dice que los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después dice, persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maqueda o Maceda. Ahora esto es muy interesante, porque en cada paso que ellos tomaban siguieron con la victoria. Victoria en victoria, en victoria en victoria. Cada paso corriendo, matando, corriendo, matando. Cada momento en victoria. No hubo pérdida ni en un instante con este pueblo de Israel. Ahora dice en versículo 11, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, dice esto, el Señor los destruyó mediante, ¿qué dice ahí? Una terrible tormenta de ¿qué? Granizo. Ahora, quiero que sepan que dice que Él envió desde el cielo, que esto da el concepto de granizo, sí, pero muy, muy grande. Esto no es algo pequeño como recibimos aquí en la ciudad de Los Ángeles, que una vez cada 5 años hay granizo y son del tamaño de un frijol, ¿no? Y cada vez que ocurre aquí en Los Ángeles estoy tan feliz, digo, finalmente hay algo, ¿no? Pero aquí en Los Ángeles no es nada. Por eso acá en Los Ángeles nadie sabe manejar cuando hay lluvia. ¿Se han dado cuenta de eso? Quizás tú eres uno de esos, no sé. No estoy juzgando. Pero no, es que estos eran granizos, o sea, grandes y fuertes, cayendo, que Dios envió y que no paró hasta que llegaron a Seca. Y dice acerca de este granizo que el granizo
mató a ¿cuántos enemigos dice ahí? Más enemigos. Dilo conmigo otra vez. Más enemigos. Más enemigos. Aquí voy a parar. De los que mataron los israelitas a filo, de espada. ¿Sabe qué? Les hago una pregunta. El pueblo de Israel, cuando andan peleando contra los amorreos, ¿tenían el Espíritu de Dios con ellos, sí o no? Claro que sí. ¿Tenían la fuerza sobrenatural de Dios con ellos cuando estaban peleando? ¿Sí o no? ¿Dios necesitaba usar a Israel para matar a los amorreos? ¿Sí o no? No. ¿Necesitaba? No necesitaba. Dios es el Todopoderoso. Pero al otro lado, si Dios quería, Él pudiera haber dejado a Israel sin granizo, sin confusión. Él pudiera haber dejado a Israel matarlos todos ellos mismos, ¿sí o no? Claro. O sea, Dios lo puede hacer de cualquier manera que Él quiere hacerlo. Pero me parece muy interesante aquí en versículo 11, que Israel está matando teniendo victoria, pero que también Dios interviene ahí en el momento y Él mata más enemigos que Israel pudo matar con la espada. O sea, ellos llenos de Dios estaban experimentando la victoria, matando a los enemigos, pero a la misma vez vieron a Dios matar el enemigo en frente de sus ojos con granizo, que mataron a más enemigos de los que ellos habían matado con la espada. Y sabe que me hace pensar de algo muy sencillo. Dios, si Él quiere la victoria, Él solito lo puede hacer. Y si Él quiere dármelo todo a través de llenarme de su espíritu, y yo lo hago todo solito, lleno de Él, pues amén, Él lo puede hacer también así. Pero creo que Él lo hizo de esta manera, y esta nada más es mi opinión. Creo que Él lo hizo de esta manera para traer un aspecto de humildad al pueblo de Israel, de ellos entender que aunque iban a tener victoria, que siempre era Dios quien les daba la victoria. Para ellos no pensar que en algún momento que era su poder o su capacidad que estaba causando la victoria, sino que era el poder de Dios. Era una manera de decir: Dios, ¿sabe qué? Yo les voy a usar. Ustedes van a pelear, ustedes tendrán la victoria, pero para que sepan quién es más fuerte, mira esto, ¿no? Y de repente ellos miran esto y dicen: wow, wow. No dice la Biblia que dijeron wow, pero eso es lo que yo diría si estuviera ahí. Y sabe que yo quiero que Dios me siga humillando más y más, para entender que Él es el Todopoderoso, que yo tengo que depender de Él, reconocer su poder, su soberanía, la majestad de Dios en todo lo que Él hace. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo esto. Todos lean esto conmigo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Muy interesante. Versículo 13 dice: entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel, ¿qué palabra está después de Israel? Terminó. Dilo otra vez conmigo. ¿Saben qué significa la palabra terminar? Pues terminar, ¿ok? No es muy complicado. Terminó de derrotar a sus enemigos. Terminó de derrotar hasta el final.
No sé de ustedes, pero yo he comenzado un montón de proyectos que nunca he terminado. ¿Eso te ha pasado? ¿O soy el único? ¿No? Es que comenzamos cosas todo el tiempo. Comienzas a cocinar y tú cocinas y comes, pero después el desastre está y lo dejas para el próximo día. Ok, bueno, no soy el único. No, ok. Algunos aquí es que no, ¿cómo puede ser, pastor? Es que no, es que tiene que limpiarlo de una vez. Estoy de acuerdo, pero es que a veces somos seres humanos con fallas. Ok, no quiero tu juicio, por favor. Para de juzgarme. Esas cosas pasan. O tú lavas la ropa y como ha pasado con mis hijos de vez en cuando, o un poco más de vez en cuando, que la ropa está en la lavadora, pero alguien olvida hacer la próxima parte, que es ponerla en la secadora. ¿Eso ha pasado en tu casa? Ok, para algunos, ok. Y no terminan. Y ahí si es un día después, tienen que volver a lavarlo, ¿no? ¿Alguien entiende, correcto? O alguien dice, no, siempre soy bueno, la ponemos en la secadora y termina seco. Sí, pero después de eso olvidas a doblarla, ¿no? Y toda arrugada al final, ¿no? Muchas veces los seres humanos somos muy malos en terminar las cosas. Pero Dios aquí les da una victoria de tal manera que dice que Israel terminó, dilo conmigo otra vez, terminó de derrotar a sus enemigos. Y quiero que sepas que cuando Dios está involucrado, la victoria es una victoria completa en tu vida. Dios siempre termina lo que Él comienza. Por eso Jesús en la cruz pudo decir, terminado, consumado es. Porque Él hizo el trabajo completo. Eso es tan importante. Ahora, esto del sol detenerse, la verdad es que hay muchas diferentes perspectivas de qué pasó, de realmente lo que sucedió. Hay personas con perspectivas científicas, un montón de cosas. No me voy a meter tanto en todas esas perspectivas el día de hoy, no es la meta del mensaje, pero hay algo muy interesante que dice aquí, y lo que sí sabemos es que esto era algo completamente sobrenatural. Hay muchos científicos que creen que era nada más algo normal, donde por ejemplo la luna viene enfrente del sol y para de brillar por un momento, cosas así. Un eclipse lo llamamos en inglés, ¿no? Y hay diferentes perspectivas, pero realmente no, es que esto era algo sobrenatural que ocurrió, donde Dios literalmente puso su mano y cambió algo literalmente en el universo, en el sistema solar. No en el movimiento del sol, porque sabemos que el sol está puesto en un lugar, sino en el movimiento de la tierra. Y para que sepan que esta no es contradicción, dice, pero para Josué es que el sol paró. Pues claro que sí, porque la Biblia es escrita de la perspectiva de un ser humano aquí en la tierra, y según la perspectiva humana es el sol que está moviendo, no la tierra. Pero nosotros sabemos científicamente que hubiera sido la tierra y no el sol, pero de la perspectiva humana es que el sol se paró y la luna se paró en sus lugares. Y dice esto en versículo 14, muy interesante. Dice, sí, el final de 13 está bien. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Y en 14 dice, jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor, ¿qué dice ahí? Contestó semejante oración. Quiero que sepan algo. En el hebreo dice otra cosa. Lo dice de esta manera: que no hubo un día como ese, antes o después, cuando el Señor
escuchó y obedeció la petición de un hombre. Wow. Escuchó y obedeció. Y para que sepan, no estamos diciendo aquí que Dios estaba obedeciendo a Josué en el contexto de que Josué está a cargo y Dios simplemente como un hijo tiene que obedecer. No es el concepto. Pero hay que entender una verdad tan importante para tu vida y para las victorias que Dios te quiere dar. ¿Cuántos están listos para esto? Porque mira esto. Es que Dios dijo, ya lo dijo a él en versículo 8. Vamos a regresar a versículo 8, porque quiero que tú entiendas algo tan importante. En versículo 8 dice esto. Él les dice, Dios dice a Josué, no les tengas miedo. ¿Por qué? Porque te he dado la ¿qué? La victoria. Te he dado la victoria. Mírale a alguien y diles, Dios te ha dado la victoria. Que quiero que entiendas esto. Cuando Josué pide o declara al sol y la luna que tienen que pararse, no es porque Josué se cree más de lo que él es. No es porque Josué se pone, y muchas personas no entienden esto dentro de nuestro mundo un poco pentecostal, que creemos en palabras proféticas y todo eso. No entienden por qué es que nosotros declaramos cosas. ¿Por qué declaramos cosas? ¿Por qué declaramos sanidad? ¿Por qué declaramos libertad? ¿Por qué declaramos provisión sobrenatural? ¿Por qué hacemos cosas así? ¿Por qué es que Josué pudo aquí declarar al sol? No pidió a Dios. Ahora, ¿es porque Josué cree que él tenía un poder sobrenatural de él? No, claro que no. No, él entendía que todo poder venía de Dios. Es porque él ya tenía versículo 8, donde Dios ya le había dicho, Dios le dijo, Dios le prometió, la victoria es tuya. Así que cuando Josué está en la batalla, no hay una duda acerca del resultado final de esta pelea, porque Dios ya le dijo lo que iba a ser el resultado final. Él no va entrando diciendo, Dios, a ver si es tu voluntad darme la victoria. No, Josué ya sabía que la victoria era para ellos. ¿Cuántos entienden eso? Y con eso, mira esto, con eso Josué dijo, es que para tener esta victoria, la única manera es tener un día más largo. Así que dentro de la victoria que Dios ya le había prometido, el recurso que necesitaba para cumplir con la victoria era el sol y la luna quedarse en ese lugar. Y por eso con denuedo él pudo declarar a ese sol y a esa luna, quédate en este lugar, porque era la necesidad de él para conseguir lo que Dios ya le había prometido. En otras palabras, si Dios te promete una mansión, no estoy diciendo que Él ha prometido eso, ¿ok? Pero si te lo promete, comienza a declarar, los $2 millones son míos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que necesitas para la mansión que Dios ha prometido. Ahora, ese es un ejemplo, no estoy garantizando una mansión aquí en la tierra para todos, no. Pero entienden el concepto, porque todo recurso necesario para lograr lo que es la promesa de Dios, tú puedes tener la confianza de decir, esto necesito para cumplir con lo que Dios ya me ha prometido. Y quiero que sepas que todo recurso de Dios está disponible. Cuando alinea, por esto no decimos simplemente que uno simplemente declara lo que se le llega a la mente. No hay una conexión de obediencia a la voz de Dios y las promesas de Dios. Y como Dios ha prometido,
él pudo declarar lo que necesitaba para poder cumplir con la promesa que Dios le había dado. Él pudo hacer, en otras palabras, versículos 12 a 14, porque versículo 8 ya existía. Y donde Dios te ha prometido algo, no tengas duda en comenzar a declarar esas promesas de Dios, esas victorias de Dios y lo que tiene que pasar para entrar en esas cosas. Comienza a declarar. Si tus hijos ya son adultos y no conocen al Señor, comienza a declarar, no necesariamente a ellos en su presencia, pero ahí en tu tiempo de oración, decláralo. José está salvo, Sara está salva en el nombre de Jesús. Comienza a declarar esas victorias que el Señor ha prometido, y Él lo cumplirá, Él lo hará. Y dice al final de 14, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. El Señor peleó por ellos y Él peleará por ti también. Tan importante. Y ellos regresaron a su campamento en Gilgal, dice en versículo 15. Pero después de eso, y solo quiero que escuchen esto, después de esto dice, y voy terminando, esto es lo último, es muy importante, que los 5 reyes habían escapado y se encontraron en una cueva, y ellos se dieron cuenta de eso, así que fueron a la cueva, pusieron piedras enfrente para ellos no poder escapar. Y después los mataron. Pero en versículo 20 dice esto: entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo. ¿Qué palabras dice ahí? Por completo. Otra vez, por completo. Exterminaron, mira esto, exterminaron totalmente. ¿Alguien está convencido? Por completo, derrotado totalmente. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a las ciudades fortificadas. Pero lo interesante es que después de eso, versículo 21 dice que ellos regresaron. Luego los israelitas volvieron a salvo. Dilo conmigo, a salvo. Esa palabra a salvo en el hebreo es como la palabra en griego shalom, que significa paz, que es una paz completa. Y lo que significa, lo que uno puede entender de esto es que ellos estaban completos, o en otras palabras, escucha esto, ellos no perdieron ni una sola persona en la batalla. Derrotaron por completo al enemigo, y 100% de los miembros del ejército de Israel regresaron al campamento con vida. 100%, ni uno fue perdido. Y dice, después de eso, nadie por allá en Canaán se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Dice después de eso, en versículo 40, mira esto, en 40, versículo 40, por favor. No lo tenemos. Está bien, yo lo voy a leer muy rápido. Dice en versículo 40, así que Josué conquistó toda, alguien dilo conmigo, toda la región, dice, toda la región. Y dice en versículo 43 que ellos después regresaron a su campamento. Entonces tuvieron una victoria completa. Y si lees el resto del capítulo 10 por ahí, es que van de ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, con victoria total y completa. Va a un lugar, victoria, a otro lugar, victoria, a otro lugar, victoria. Es que no terminaron las victorias
con el pueblo de Israel. De ahí brincamos muy rápido. Mira esto, es muy importante, a capítulo 14. Y Caleb, yo mencioné esto en una prédica hace unos meses, puede ser una prédica separada, no lo voy a hacer. Pero Caleb va con Josué al final de todas estas peleas. Y Caleb dice esto: Josué, es que Moisés me prometió la tierra de los gigantes, esos mismos gigantes que antes, hace 40 años, nos hicieron no entrar en la tierra prometida. Pero en ese momento Moisés me dijo que yo podía tener ese territorio como mi herencia para mi familia. Y dice la palabra en este capítulo 14 que Caleb tenía a los 85 años la misma fuerza que él tenía a los 40 años. Y dice aquí entonces: Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón, la tierra de los gigantes, como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, que significa que él ganó la victoria, hijo de Jefoné, el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Y cuando tú sigues a Dios con todo tu corazón, victoria será tuya en el nombre de Jesús. Y en versículo 15, damos ese aplauso al Señor. Y en versículo 15 dice: antiguamente Hebrón se llamaba Kiria Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y aquí es donde quería terminar esto. Mira lo que dice: y la tierra, ¿qué dice ahí? Descansó de la guerra. Victoria completa. Cuando Caleb, 45 años después, termina con la última batalla contra esos gigantes que los habían impedido antes, después de ese punto, la promesa que él había tenido 45 años antes, después de esa promesa, dice que la tierra descansó de la guerra. Y quiero decirte hoy que tú y yo también tendremos un descanso. En versículo 24 dice que trajeron, y no tiene que ponerlo en la pantalla, los tenemos, pero por cuestión de tiempo. En capítulo 24 dice que los huesos de Josué fueron enterrados en Israel después de todas las peleas, después de que todo había sido terminado. Y lo que era la promesa, la petición de José, lo dije mal, José, quien era hijo de ¿quién? Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, uno de los hijos de Jacob que fue a Egipto. Y él, cuando estaba en Egipto, pidió a los israelitas que cuando ellos iban a salir e ir a la tierra prometida, por favor, lleva mis huesos con ustedes y entiérrame aquí allá en la tierra prometida. En capítulo 24 dice que ahí llevaron los huesos de José y lo enterraron en su lugar, su destino final. Caleb termina la pelea, la tierra descansa de guerra. José pide algo cientos de años antes y finalmente llega a su destino final, sus huesos. Dios es un Dios que siempre termina lo que Él comienza. Y quiero que sepas esto: en las victorias pequeñas Dios lo hará, pero más que todo, quiero que sepas hoy que Dios te llevará a tu descanso final con Él. Algunos de ustedes en este cuarto tienen 20 años quizás para llegar a ese lugar. Hay otros que quizás tienen 60 años, 70 años, quizás algunos 100 años más hasta que llegues a ese punto. Pero te quiero decir que Dios es fiel. Confía en Él. Él va a cumplir con todas las victorias pequeñas,
pero también va a cumplir con la victoria de letra grande, victoria de una V grande, que es la victoria final cuando tú entras en la presencia de Dios. Por eso en 2 Corintios dice lo siguiente, en capítulo 3 versículo 18. Vamos a, bueno, no lo tenemos en la pantalla, yo lo voy a leer y con esto sí lo tenemos. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La gloria, esa palabra gloria, es una gloria que brilla igual como el sol que fue levantado y se quedó. La gloria de Dios en nosotros aquí, así que todos el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más, dilo conmigo, más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la Reina Valera dice de gloria en gloria, así lo dice, de gloria en gloria. Quiero que sepas esto: cada momento de más gloria es más victoria de Dios en tu vida. Cada vez más pareciendo como Él, siendo como Él. Y quiero que sepas, porque dice ahí, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuándo va a pasar eso? Te digo, en el momento que llegamos con Él. Entonces, quiero que sepas, tú estás aquí, pero Dios te está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que llegues a la victoria o la gloria final, donde tú apareces o pareces exactamente y completamente como Cristo, perfeccionado en Él, sin pecado, sin mancha, sin muerte, sin falla, sin error, sin ninguna de esas cosas. Y Dios es fiel. Y si tú tienes 15 años, Dios es fiel, te va a llevar de aquí hasta el final. Y si tienes 50 años, Dios es fiel, te va a llenar de aquí hasta el final. Y si tienes 80 años, Dios es fiel y te va a llevar desde aquí hasta el final. Confía en Él, Él está contigo en cada momento. Señor, te damos gracias, tú eres bueno y nos llevas hasta el final. Y hoy donde hay falta de fe, falta de confianza, yo digo: Señor, pon en nosotros esa confianza para creer que tú estás con nosotros de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a esa victoria gloriosa final que tienes para cada uno de nosotros. Lo hiciste con Israel en la tierra prometida y lo harás con nosotros para llegar a nuestra tierra prometida también, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Damos un aplauso a nuestro Señor.